Si vas a un lugar de trabajo, si estás en un lugar de trabajo, sos una persona impecable, haces tu trabajo de la mejor manera, le pones tu mejor empeño y das lo mejor de vos mismo. Y vos crees y sabes que eso es así. Sos un profesional de excelencia, pero en ese trabajo donde estás, apenas sos tolerado, en vez de ser altamente apreciado. Entonces, estás en el lugar donde tenés que estar. Pues sabes la respuesta. Tendemos a obtener de la vida lo que estamos dispuestos a tolerar. Si toleramos mala paga y horas excesivas de trabajo, eso es lo que vamos a tender a recibir. Si tendemos a tolerar abuso, eso es lo que vamos a recibir. Si no tenemos un plan y un propósito claro para nosotros, vamos a estar supeditados al plan que tiene alguien más para nosotros. Te cuento otro ejemplo, Celine Dion. Celine Dion, cantante de nuestros tiempos, había estado trabajando por muchísimo tiempo, haciendo sus shows, sus giras de entretenimiento, de canto. Un buen día ella y el esposo deciden que ya quieren tener un hijo, que van a hacer una pausa en el camino para poder tener el hijo. Entonces queda embarazada Celine, nace el niño y Celine le dice a su marido, le dice: yo no quiero seguir haciendo estas giras de negocio que me llevan por todos lados del mundo. Yo lo que quiero ahora es criar, educar y estar cerca de mi hijo criándolo. El trabajo para ella no existía, entonces el esposo y ella crean ese lugar de trabajo. Se van a Las Vegas y deciden y planean hacer shows todas las noches. Los peores críticos, los grandes críticos de ellos les dicen: esto no va a funcionar. ¿Quién va a venir a Las Vegas a ver a Celine Dion cantar? Eso no va a funcionar. Pues resulta ser que fue un llenazo de taquilla. Todas las noches por varios años estuvieron abarrotadas. Yo me acuerdo, yo estuve en uno de esos espectáculos. Celine Dion, ellos se juntaron con Cirque du Soleil y crearon una de las experiencias más impresionantes de entretenimiento. Fue una cosa impresionante, fue una cosa maravillosa. Después de ella, otro montón de artistas le siguieron para hacer lo mismo. Celine Dion, una de las cantantes más maravillosas de nuestra época. Ella lo sabía. Mohamed Ali. ¿Qué tienen en común Mohamed Ali y Celine Dion? Ya te cuento. Mohamed Ali, uno de los más grandes boxeadores de nuestra época. Cuando le entrevistaban los periodistas y antes de sus peleas y después de sus peleas, Mohamed Ali decía: I am the greatest boxer. Yo soy el más grande boxeador. ¿Sabes lo que decía él? Lo que le decía a los periodistas: yo primero tuve que creer eso de mí antes de esperar que los otros lo fueran a creer. ¿Qué tienen Celine Dion y Mohamed Ali en común? Ambos grandes. Ambos lo saben, lo sabían, lo creen. ¿Vos cómo te ves vos en tus propios ojos? Porque si vos te pones un valor pequeño, tené por seguro que allá afuera nadie te va a levantar el precio, el monto de ese valor que vos te pones. Tenés que ponerte ese valor alto, tenés que creértelo para poder realmente desarrollar todo lo que está allá dentro de vos. ¿Por qué te estoy diciendo yo estas cosas? Yo me imagino un mundo donde todos nos amamos a nosotros mismos, nos valoramos a nosotros mismos, conectamos con los demás, unos con los otros. Yo me imagino un mundo donde todos reconocemos el tesoro que hay en nosotros, en cada uno de nosotros. Pero para yo poder reconocer el tesoro que hay en vos, tengo que primero reconocer el tesoro que está aquí dentro de mí. Esa gran máxima que conocemos: ama al prójimo como a ti mismo. Empieza aquí, adentro, aquí. Este mundo en el que vivimos
Tiene suficientes cosas difíciles y cosas duras. ¿Por qué le voy a agregar yo más carga a mi vida hablándome a mí misma y diciéndome cosas negativas? No, no, no. Conozco y sé quién soy, reconozco eso, pienso en las mejores palabras para definirme a mí misma y me las digo y me motivo y encauzo mi vida y vivo de la mejor manera. Me motivo yo a mí misma con mis palabras. Si este video te ha gustado y te ha servido, coméntalo, poneme tus comentarios de qué fue lo que más te motivó, dale like, suscríbete y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.